Hola, hola, hola. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Carolina Canales aquí. Para bendecirle con una palabra de nuestro Señor Jesús. Déjenme ver si le puedo bajar el volumen a esto. Eso, ahora sí. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cómo estamos? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Son las 9 de la mañana y es que no quiero comenzar el día sin primero traer este mensaje de parte de mi Señor para usted, para mí. Después me hago como quien dice con todo el ajetrez del día y se me va pasando la necesidad de compartir esto con usted, ¿verdad? Y está fresquecito, lo obtuve esta mañana al levantarme al orar. El Señor me hablaba de esto y quiero compartirlo con usted porque yo creo que es importante. Creo que es importante compartir lo que vamos aprendiendo, lo que el Señor nos está enseñando y también para edificación suya, usted que me ve, usted que me sigue en el canal de YouTube, ¿no? Dios me lo bendiga otra vez, estoy emocionada, Carolina Canales, como le dije, y le traigo la palabra del Señor esta vez. Aquí no hablamos de otra cosa sino de nuestro Señor Jesús, para nuestro crecimiento con Él y también para la propia edificación, ¿verdad? Llegar a ser el varón perfecto, la hembra perfecta que Dios quiere. Esta vez le vamos a titular un plato de lentejas. Y así fue como el Señor solo me dio esa frase. Esta mañana, después siguieron citas bíblicas, lo escribí y yo dije, wow, este es el mensaje. Este es el mensaje que yo estaba esperando del Señor. Un plato de lentejas. Y es que me explicaba el Señor que el enemigo es experto en traer ofertas al hombre. Generalmente el enemigo conquista el corazón del hombre ofreciéndole tratos, ofreciéndole tratados, ofreciéndole bien fama, dinero, poder. Y otras veces es muy sutil, porque usted no sabe ni lo que le está ofreciendo, pero le está ofreciendo algo a cambio de ¿qué? De que usted le dé la gloria a Él, de que usted se aleje de Dios. No crea que es que a usted le interesa o yo le intereso porque tenemos un intelecto o porque tenemos alguna habilidad. No, el enemigo simplemente busca el separarnos de Dios, el que no le demos la gloria a Dios y el llevarse la propia gloria. Se trata de orgullo, se trata de ego, también se trata de poder y se trata de un pleito entre el enemigo con Dios, porque Dios no tiene enemigos y Dios no se hace enemigo de su creación. El enemigo tiene una guerra con él desde atrás, de muy atrás, desde que nosotros existamos. Y yo quiero que entienda que ahora el target somos nosotros los seres humanos, porque Dios nos creó para la alabanza suya y a través de destruirnos, pues Él busca que esa alabanza no se le dé a Dios. Entonces el enemigo, le explicaba yo, que es un experto en traer ofertas al hombre. Y estas usualmente van a parecer jugosas, con ganancias al hombre que deslumbran, ¿no? Pero son engañados, le puse aquí. El enemigo primero llama al interés, como le dije, luego apela a la ambición del hombre, ve qué es lo que lo mueve, si es el dinero, si es la fama, si es la ambición al poder. Cualquiera sea lo que al hombre le llama, es lo que el enemigo ofrece, porque no le va a ofrecer algo que no le llama la atención a usted. Tanto así que el enemigo puede lograr que el hombre venda, ¿verdad?, su primogenitura, así como le sucedió a Esaú. Este es un ejemplo tan claro, pero tan claro, que el Señor me mostraba esta mañana, y es que Esaú era un hombre que tenía un hermano. Los dos eran gemelos, los dos vivieron en el mismo vientre de la madre, nacieron casi al mismo tiempo, excepto que Esaú nació un poquito antes que Jacob.
o Jacob, como lo quiere mencionar usted. Antes de eso, el Señor también me mostraba que un cristiano también puede estar persiguiendo ofertas. Y aún mayor, hay un grado de, le podría decir yo, ignorancia, porque el hombre también en el mundo está vendiendo su propia alma por fama, por dinero. Lo vemos mucho en lo que son los artistas, lo vemos mucho en las personas que quieren obtener un cierto poder, fama, ¿no? Dinero, que están hasta el punto de hacer contratos con el enemigo, de vender sus almas, de llegar a ser puppets, de llegar a ser marionetas del enemigo a cambio de fama, dinero, poder, como le expliqué. En el caso de Esaú, dice que él estaba por ser bendecido por su padre que iba a morir, Isaac. Dice que esto lo voy a encontrar en Génesis, yo luego le voy a dar las citas. Estaba a punto Isaac de morir y llama a su hijo Esaú para darle su bendición, su herencia en aquel tiempo que era verbal, su primogenitura, ¿no? Lo que por derecho le tocaba por ser el primer hijo. Pero era tanto así que aquel hombre tuvo necesidad de frijoles. Le voy a poner frijoles porque nosotros hablamos en contexto más latino. Dice la Biblia que eran lentejas, pero yo le voy a decir frijoles. Así que se dio lo que le correspondía a su hermano Jacobo por un plato de lentejas o de frijoles. ¿Dónde usted encuentra esto? Lo va a encontrar en Génesis 25, 27 al 34. Y lo vamos a leer. Dice, y crecieron Esaú y Jacob, ¿verdad? Juntos. Eran hermanos. Otra vez Génesis 25, 26, 27 al 34. Dice su palabra en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y crecieron los niños, dice, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, el más pequeño. Y guisó Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo Jacob, te ruego, dijo a Jacob. ¿Quién le dijo? Esaú le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú con pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces el Señor me decía esta frase, un plato de lentejas te puede costar tu bendición. Un plato de lentejas te puede costar el lugar que tú tienes en mi casa. Un plato de lentejas te puede costar la comunión que tienes conmigo, la amistad que tienes con el Espíritu Santo. Y créanme que cuando me dijeron plato de lentejas, yo me paré y se me quitó el sueño. Porque fue así, abrí los ojos y adormitada y escuché plato de lentejas. Y me desperté y dije, wow, ¿qué quieres decirme, Señor? Y empecé a escribir y el Señor me explicaba esto. Que Esaú perdió algo tan preciado por hambre, por necesidad. Y en este caso,
Nosotros podemos perder cosas de Dios por ambición, por dejarnos engañar. ¿Por qué no debes ir por las lentejas y esperar el plan de Dios? Escribí yo aquí. Hay muchas ofertas que en el mundo van a ser tentadoras, pero tú tienes que entender la procedencia, de dónde vienen, para qué son, para qué las traen. Tal vez es para alejarte de Dios, tal vez para alejarte del plan de Dios divino, tal vez para... Prometen muchas cosas bonitas, pero su fin es, ¿qué? Muerte. Muerte espiritual, puede ser mente física, puede ser muerte espiritual, que es la mayoría de veces lo que le ocurre al cristiano cuando se va atrás de cosas que el mundo le ofrece, que el hombre le ofrece. ¿Por qué no debes ir detrás de las lentejas y esperar en el plan de Dios? Porque Dios tiene un plan y el plan de Dios es bueno, siempre va a ser mejor. Dice que Él tiene el plan de bien y no de mal para nosotros, para sus hijos. Y es que muchas veces el plato de lenteja es una nube de humo, no es real, no es ganancia que trae felicidad permanente, sino que es temporal, luego se espuma. El enemigo todo lo que da, después luego lo cobra, y muy caro. Muchos no regresan y pierden su alma, otros se alejan de Dios, y el regresar a Dios cuesta mucho, mucho, mucho a donde estás por haberte ido de sus caminos. Dios no da lentejas. Yo quiero que usted entienda que Dios no da un plato. A Esaú se le había prometido, o era su derecho, tener toda la herencia, las bendiciones de su padre, la honra de su padre. Pero él la cambia por algo tan insignificativo que es un plato de comida. Tenía hambre en aquel momento, eso se le ofreció porque tenía hambre, eso era lo que tenía. El enemigo le dice, ok, me das tu primogenitura y yo te doy un plato de comida. Sin tomar en cuenta a Esaú que lo que perdía era todos los bienes de su padre, la bendición que su papá le decía. En aquellos tiempos, la bendición al primogénito era básicamente ceder el poder, el padre a su hijo, en todos los sentidos, económico, patriarcal, gobierno, control de bienes, control de familia. Era quien sustituía al padre que se iba en aquel momento. Entonces, todo eso por un plato de comida. Entonces, Dios no da las lentejas, Dios da el sembradío de lentejas, pero hay que ser paciente, ¿verdad? Ninguna oferta deshonesta, por más jugosa y tentadora que suene, vale la pena para perder tu comunión con Dios, le puse. ¿Por qué no debes ir por las lentejas, sino esperar el plan de Dios? Ninguna oferta, escuche usted, deshonesta, por más jugosa o tentadora que suene, vale la pena para perder la comunión que tienes con Dios. Los planes de Dios en tu vida son mejores, aunque tomen tiempo. Muchos van a tomar más tiempo que otros. Otros, Dios los da ahí, otros toman tiempo, pero es en el tiempo de Dios, porque ¿de qué le sirve al maestro darle los grados o ascender a su alumno a un mayor nivel, a un mejor grado, si aquel alumno no sabe, si aquel alumno no ha sido aprobado, y que se vea, ¿verdad?, que aprendió en el caminar como estudiante? De nada le sirve, porque no va a ser exitoso cuando esté en el mejor grado, no va a entender nada, no va a saber nada, no va a tener el mismo impacto que tendría cuando ha sido adiestrado y enseñado por Dios. Póngalo en el plan espiritual. Yo no estoy hablando en términos seculares o físicos, estoy hablando en términos espirituales. Los planes de Dios siempre en tu vida serán mejores, aunque tomen tiempo, puse aquí. Los caminos cortos son como el camino ancho, fáciles de transitar, pero ligeros, y llevan a la perdición de tu alma. ¿Verdad? Los caminos cortos son como el camino ancho, fáciles de transitar,
ligeros, pero llevan a la perdición de tu alma. Hace un tiempo, unos 4 años le pongo yo así, yo tuve un sueño que el Señor me daría o me mostraría. Usualmente cuando el Señor quiere advertirnos de algo, el Señor nos deja saber lo que se viene. Hace 2 años yo soñaba que estaba como en un edificio, creo que eso yo lo he contado, en un edificio como de 2 plantas, como una universidad, póngale usted. De repente yo veía que habían 2 hombres que conversaban en lo que es el barandal de una escalera que subía para un segundo nivel. Y yo bajaba del segundo nivel y llegaba al primero y estaban estos 2 hombres hablando. Uno de ellos me dijo, Carolina, sígueme. Y yo dije, wow, esta persona tiene una oferta de trabajo para mí, algo secuencial, algo que me va a ayudar a prosperar. Voy a seguirlo. Y lo seguí. Esto es en el sueño, quiero que tú entiendas que era un sueño. Empezamos a bajar unas escaleras y a bajar unas escaleras. Alrededor de aquellas escaleras había 2 paredes blancas, pero aquellas escaleras iban hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, inclinadas. Y aquellas paredes eran blancas, blancas, blancas. No había nada absolutamente al lado, no había nada al otro lado, solo las escaleras para abajo. Y aquel hombre iba adelante, ¿verdad? Y yo le seguía. No sabía quién era aquel hombre, solo le seguía. Luego toqué su espalda así con el dedito y le dije, ¿para dónde vamos? Y recuerdo que aquel hombre se dio la espalda y dijo, ¿para dónde vamos? No hay retorno. Y cuando este hombre dijo aquello, se dio la vuelta y siguió caminando. Entró un miedo en mí, un pánico, un terror. Y empecé de la vuelta y empecé a correr para arriba otra vez de las escaleras, porque todas estas escaleras descendían y empecé a correr para arriba. Y cuando vi, las paredes desaparecían y era mucha gente que venía para abajo, mucha gente que venía para abajo. Y yo me agarraba de lo que fuera, de los barandales, me agarraba de palos y seguía corriendo, corriendo. Me costó mucho, 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 mucho subir a la superficie, a donde había un claro, donde se veía el cielo, porque había recorrido mucho para abajo. Y el sueño era muy claro. Yo entendía que el Señor me estaba hablando de lo que yo estaba pasando en aquel momento. Tuve mucho miedo. Hice caso, afortunadamente, al sueño. Y porque para eso son las alertas. Dios da alertas, ¿no? Ese es uno de los sueños que me recordaba esta palabra del Señor. Un plato de lentejas. En el sueño yo veía que yo seguía a aquella persona por un interés, por decir, él tiene algo para mí. Puedo crecer con esta persona. Pero lo que el hombre ofrece y lo que el enemigo ofrece es ficticio. Lo que ofrece Dios es verdadero, es duradero, es todo. También tengo un testimonio para contarle y es, había un muchacho, joven el muchacho, ingenuo. Esta es una historia real. Que se le ofreció bienes, puede ponerle, un negocio, auto. Era un muchacho joven. Nunca había tenido un auto, nunca había tenido un deslumbramiento como un negocio. Y se le ofreció todo esto. Y el muchacho dejó su hogar, dejó su casa, por seguir aquel sueño, muy joven. Y se fue. Pasó el tiempo, unos 2, 3 años. Y se le empezó a echar en cara que se le había dado, que si él estaba en tal lugar, si estaba en tal posición, era por lo que se le había dado. Y así fue. Consecuente a eso, para hacerlo corto,
No pasó mucho el tiempo cuando a ese muchacho lo tiraron para afuera sin llevar nada, sin llevar negocio, sin llevar auto, sin llevar absolutamente nada. Muy parecido, ¿verdad?, a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo vino y reclamó lo que era su herencia. Le dijo al papá, quiero irme, quiero eh, hacer mi propio mundo. Estaba seguro que le iba a ir mejor sin su papá. Y le pidió su herencia y se fue. Malgastó todo. El enemigo le dio una patada, ¿verdad?, y lo tiró para afuera. Tanto así que lo dejó comiendo algarrobas con los cerdos. Y es que esa es la paga del enemigo. Para que el hombre nunca va a ser para bien. Cuando Dios da, no quita. Cuando Dios da, da la felicidad en lo que da. No oprime, no añade tristeza. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. También el hijo pródigo pensó en su corazón que fuera de su padre todo lo pintaría bonito, ¿verdad? Y vemos en ese ejemplo que no fue así, que le fue muy mal. Tuvo que regresar. Bueno fue que pudo regresar. Hay muchos que no pueden regresar nunca más. Dice el Señor en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, planes de bienestar y no para mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo, dice. Yo puse aquí, ¿cómo hacemos para no ser engañados? ¿Cómo podemos entender si aquello es de Dios o no es de Dios? Dice la Biblia misma que debemos de probar los espíritus, cuestionar si eso es de Dios, si proviene de Dios, si Dios está en ello. Consultar a Dios, esto incluye incluir a Dios en todo aquello cuanto vayamos a emprender, si es la voluntad de Dios o si es un engaño. Vendrán ofertas muy jugosas. Tenemos que cuestionar si son de Dios. Orar, pedir dirección. No todo lo que brille es oro, puse aquí. A veces es carbón y trae mucho dolor con ello. En Mateo 24:1 y 25, y con esto lo voy a dejar, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad y no os subéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero que aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hombres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todo lo que por todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a otros y a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriarán. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación deslumbradora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de casa, y que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta, ay de las que críen aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Palabra de Dios. Muchos serán engañados en los días finales y en estos tiempos. Eva fue engañada por la serpiente, por Satanás.
Y si Adán y Eva, que estaban tan cerquitas de Dios, que escuchaban la voz de Dios, que tenían comunión con Dios, fueron engañados, ¿usted cree que nosotros no podremos ser engañados? Claro que sí. Por más sabios, por más inteligentes que nos creamos, el enemigo es más astuto que nosotros. Él ha estado más tiempo acá y conoce bien perfectamente su target. Él lo estudia muy cautelosamente y dice: de aquí cojea, de aquí tiene necesidad, de aquí. No podemos ir, ¿verdad?, pensando de que, no, a nosotros no nos pasará. Nos pasa, nos ha pasado y nos puede pasar. Lo único que lo podría parar, frenar, es orar constantemente, pedirle a Dios protección, pedirle a Dios que nos quite venda de los ojos, que nos haga entender, que revele los planes, las cosas que están escondidas. Dios es el único que puede realmente enseñarnos cómo caminar. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Dice Mateo 16:26, de nada sirve que una persona gane todo en este mundo, pero pierda su alma. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. La pregunta esta mañana es: si yo gano todo, pero pierdo a Cristo, ¿habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena perder a Cristo por querer tener la razón en algo? ¿Habrá valido la pena perder a Cristo por ganar algo de aquí de la tierra, sea fama, sea dinero, sea poder? ¿Habrá valido la pena desobedecer a Dios en algo que Dios nos mandó por algo banal? Yo quiero que usted entienda que está en juego una eternidad, una vida eterna, su salvación. Quiero que entienda que está en juego el bienestar suyo aquí en la tierra. Porque cuando usted es engañado por el enemigo y se va detrás de todo esto que ofrece el enemigo, usted pierde el plan divino que Dios tenía en su vida. Usted pierde las promesas que Dios tiene para su vida. Estas son de bien y no de mal, dice el Señor. También quiero que entienda que pierde la comunión, el poder escuchar a Dios, el poder ser guiado por Dios, y está a la merced de lo que el enemigo quiera hacer con su vida. Nada, absolutamente nada, vale la pena para perder a Cristo. Y a veces pensamos que podemos estar obrando bien y que estamos en lo correcto, pero engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Entonces todo lo tenemos que filtrar. Todo lo tenemos que filtrar. Todo tenemos que ver si viene de Dios o viene de nuestros impulsos, de nuestros quereres. Es un engaño, es una nube de humo. Muchos dicen que creen saberlo todo. Aquel que lo sabe todo es Dios. Nosotros podemos pensar que estamos correctos y estar terriblemente equivocados y estar caminando en dirección opuesta o contraria a Dios. Así como le pasó a Saulo, que decía que andaba persiguiendo a los cristianos porque estaban en contra de la ley, en contra de Jehová, pero no sabía que los que seguían a Cristo eran de Jehová. Entonces estaba siguiendo al mismo Dios. A veces nos podemos encontrar en esa situación, creyendo que lo que nosotros creemos es lo correcto y muy lejos de estar de la realidad. Pidamos sabiduría, pidamos a Dios que sea Él y no nuestras emociones, no nuestro conocimiento, sino el conocimiento de Dios. Que quite toda venda, todo entorpecimiento y toda mentira del enemigo en nuestra vida, porque muchas veces vivimos en mentiras del enemigo. Vivimos en lo que el enemigo quiera penetrar acá, dardos que adaptamos
y recibimos como si fueran de Dios, pero son del mismo infierno. Hay que tener cuidado, hay que abrir muy bien nuestros ojos físicos, espirituales, pero sobre todo estar muy cerquita de Dios, orar mucho, 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 porque dice que muchos serán engañados, aún de los escogidos. ¿Cómo los escogidos pueden ser engañados si Dios está con ellos? Bueno, porque las astucias del enemigo usted no se las puede imaginar. Usted no sabe cómo él opera. Puede pretender que sabe, puede entender que sabe, pero está muy lejos de la realidad. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Aléjese de las ofertas que suenan tentadoras, pero que al final son destrucción. Aléjese de todo aquello que lo separa de Dios. Su salvación es más importante. Su vida con Dios, su comunión, su relación con Dios es mucho más importante que tener la razón. Es mucho más importante que cualquier cosa que usted pueda obtener, poder, dinero, cualquier cosa. Nada, nada vale tanto como para perder a Dios y su salvación. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Será hasta la próxima. Seguimos adelante. Vamos adelante porque para atrás asustan, decía mi mamá. Decía, atrás asustan, decía mi mamá. Ni para coger impulso. Dios me lo bendiga. Me lo guarde. La venida del Señor está cerca. Y si la venida no está cerca, recuerde que nuestra vida es tan frágil como que hoy podemos estar aquí y mañana no. Guarde su salvación como un tesoro preciado. Guarde su vida, guarde su familia. Guarde todo, todo. Escudriñelo todo. Entienda que Dios es su mayor galardón. Dios me lo bendiga.